¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal, un vídeo muy especial y es que os traigo la primera entrevista. Vamos a tener a Milagros Martínez aquí en el canal, ex entrenador de la Fundación Albacete en la Liga Iberdrola y actualmente dirige al Suzuka Unlimited masculino en Japón. Quedaos aquí, quedaos en el día de hoy y acompañarnos si queréis conocer esa cultura japonesa, cómo se entrena en Japón, cómo se ha acercado a sus jugadores y cómo vive ella allí. Me gustaría saber un poquito cómo es vuestra situación a día de hoy en cuanto al COVID ahí en Japón, lo que es fuera del fútbol y luego ya cómo es vuestra situación en el equipo, en el Suzuka. Bueno, a nivel general aquí en Japón hay bastantes menos casos que en España. También es cierto que, bueno, es una cultura un poco diferente en cuanto a contacto, bueno, pues no son nada pegajosos, al revés, mantienen mucho las distancias y todo eso. Entonces, bueno, en todo lo que es España, pues todo, un poco todo lo contrario. Y bueno, sí que es verdad que ahora hay más casos que hace unos meses, sobre todo más muertes, pero bueno, en general lo están llevando bastante más controlado o en principio eso es lo que cuentan. Y a nivel de club, bueno, nosotros en principio ahora mismo, el año pasado sí que tuvimos algún cambio porque solo jugamos la mitad de la temporada, pero este año en principio se mantiene la temporada completa. Sí que es verdad que no se sabe si va a poder ir público a los estadios. Ahora mismo los amistosos los estamos jugando sin público, aunque es curioso también porque jugamos en campos que no tienen puerta, o sea, puede ir quien quiera, pero bueno, es solo con decir que no vaya público y ellos respetan todo eso, así que un poco así con respecto al COVID, pues es un poquito las circunstancias que tenemos aquí. Hoy es creo la tercera temporada que estás ahí en Japón. Sé que la historia es que el Suzuka busca en Google, o eso es lo que he leído, que entrenadora de fútbol, entrenadora, no entrenador. Pero ¿cómo es todo ese proceso de tú estás entrenando en Fundación Albacete, en la élite ya del fútbol femenino aquí en España, acabas esa etapa y no encuentras trabajo? ¿Cómo es todo ese proceso hasta que te llega la oferta del Suzuka y cómo se da un poco todo? Bueno, pues quizá los meses más difíciles desde, bueno, me planteé incluso dejar de entrenar, porque, bueno, pues después, como tú dices, de haber estado 3 años en primera, de haber mantenido la categoría con el equipo, cuando nuestros recursos eran quizá pues, de los equipos que menos presupuesto tenían. Y bueno, pues me encuentro en la situación de no tener nada, de no tener ninguna oferta, de que ningún club se interesara después de haber hecho yo creo que 3 campañas bastante buenas. Y pues nada, me pongo a mandar currículums a todo el mundo que conozco. Y Suzuka, bueno, pues buscando en Google, como tú has dicho, encuentra una japonesa que trabaja en el Villarreal y dio la casualidad que yo la conocía. La conocía ya de hace muchos años porque ya entrenaba al femenino del Villarreal, yo al Fundación Albacete y nos habíamos enfrentado varias veces. Y por ella fue por quien hizo ahí un poquito de nexo y nada, enseguida llegamos a un acuerdo. Ellos dicen que es porque vieron en mí que mostraba mucho interés. También era algo que me llamaba mucho la atención, el poder salir fuera. Era algo que bueno, que me ha planteado algunas veces y que, bueno, que siempre es muy difícil. Imagínate para los entrenadores, pues para nosotras un poquito más aún. Y nada, no me lo pensé. Sí que es verdad que ahora ya es este el tercer año y este año me ha costado un poquito más volver también por cómo fue el año pasado, por estar mucho tiempo sola. Al final aquí sí que comparto con mis compañeros en el club horas de trabajo, pero luego no tengo nada relacionado fuera del fútbol con quien poder relacionarme, ¿no? Que poder salir a cenar una noche y no hablar de fútbol para mí es imposible. Entonces, bueno, al final me limita mucho el tema del idioma también y bueno, se hace muy duro. No sé si tú has estado fuera algún tiempo, pero a mí se me hace complicado, sí. No he tenido la suerte, pero sí que me gustaría también probar la experiencia. ¿Y alguna vez le has preguntado al Suzuka o te han dicho por qué específicamente querían una entrenadora en ese Sí, momento? pues mira, es un club un poquito peculiar. O sea, a ellos les encanta llamar la atención, que en todo Japón conozcan a Suzuka, da igual un poquito lo que se haga, ¿no? El objetivo un poquito es que se hable del equipo. Y bueno, pues fíjate, antes de llegar yo, pues hicieron alguna lucha de sumos en el campo, compraron un atún gigante y repartieron trozos de atún para que la gente lo comiera durante el partido.
No sé, siempre están intentando un poco buscar algo así que llame mucho la atención. Sí que es cierto que al principio cuando yo llegué creo que tuvieron dudas de si iba a saber adaptarme o iba a poder a lo mejor que los chicos me tuvieran a lo mejor el respeto que por aquí es un país muy tradicional y no es normal que una mujer mande. Yo ahora mismo tengo 33 en plantilla, más todo el cuerpo técnico, alrededor de unos 40, y yo me encargo de todo lo deportivo, incluso este año de cantera también. Entonces, claro, al principio eran todo dudas y ahora sí que es verdad bueno, pues que no quieren que me vaya. Yo ya les he dicho que estoy muy lejos de casa y que espero que algún día salga algo más cerquita, pero bueno, por ahora estoy la verdad es que contenta. Entonces, por lo que me cuentas, llevas todo el tema deportivo, es un poco a los manager en Inglaterra, pero mucho más, ¿no? Porque al final también, como has dicho, tienes la cantera, mucha Sí, responsabilidad. bueno, este año un poco intentando enseñar a los entrenadores japoneses un poco de metodología, porque aquí no, es uno de los problemas que creo que tiene Japón en la base, que no tienen pues una estructura de entrenamiento determinada, se pegan a lo mejor meses y meses entrenando una sola acción técnica. El año pasado, por ejemplo, pues tuvieron muchos meses que era el regate, ¿no? Y claro, tú veías a los niños luego en partido y el que cogía el balón, claro, es que no lo soltaba. Y claro, tú veías a los otros 10 pobrecitos ahí como esperando todo el rato a ver si le llegaba su oportunidad. Entonces, ese tipo de cosas, sí que es verdad que esto es un club muy nuevo, que solo tenemos 3 equipos por debajo nuestro, pero un poco la idea es que bueno, pues sembrando un poco la base, puedan los entrenadores llevar un poquito una idea de cómo trabaja el primer equipo para que puedan hacerlo con los peques. Entonces, bueno, dentro de llevar la cantera, pues es solo un poco dirigir a los entrenadores porque si no ya sería un poco locura con tanto trabajo. ¿Y cómo es un poco allí la metodología o qué carencias tienen? Porque, claro, bueno, yo he visto algunos partidos de la Liga Japonesa, de la Champions Asiática, y en primera por lo menos, aunque es verdad que hay muchos entrenadores extranjeros, pero hay muchísimos equipos con entrenadores japoneses y a nivel, por ejemplo, de estructuras o de conceptos, les ves pues ese 3-4-3 que se ha puesto también de moda, o ese 3-5-2, les ves desarrollándolas y sí que parece que para diferencia, por ejemplo, con China, que hay tantas ofertas, están más desarrollados, más avanzados en ese sentido. No sé a nivel de metodología qué carencias tienen o qué diferencias. Sí, como tú dices, a nivel de los equipos ya top, pues sí que es verdad que hay mucha cultura y se empapan mucho de los entrenadores extranjeros. Y luego también es verdad que son ligas en las que se juega un poco a lo europeo, ¿no? No, o sea, es mucho más táctico, esperan un poco el error del rival, pero luego, por ejemplo, nuestra categoría es más un poco rollo inglés, ¿no? El box to box este todo el rato, transiciones muy rápidas, un juego un poquito más directo. Entonces, claro, yo intenté cuando llegue un poquito unir esas dos cosas, porque claro, tampoco le vas a quitar lo bueno que tienen, porque son balas, muchos de ellos. Pero tácticamente no es no está en el punto que dices tú, por ejemplo, pues eso, de un equipo de primera japonesa o de la selección que los ves tan ordenaditos, que cometen muy poquitos errores. Aquí no. Aquí vienen, mira, yo por ejemplo, este año tengo un chico de primera que ha venido de primera. Bueno, ya no contaba su equipo con él y ha venido este año de primera y te pregunta muchas cosas, como por ejemplo, ¿cómo presiono? Oye, ¿cómo presiono? A lo mejor 4-4-2, que toda la vida Japón se ha jugado 4-4-2, ¿no? Y es el típico que es delantero, que va al central y nunca tapa que no vuelvan, que no giren, o sea, va directo a él. Sí. Entonces, ese tipo de cosas que dices, pues este chico, que sí que es jovencito, que tiene 22 años, pero pues, viene de entrenar en un primera, ¿no? Ese tipo de cositas, esa picardía la tendrían, pero no la tienen porque desde pequeños todo es muy dirigido. Todo es muy dirigido, todo es a base de repetición, usan mucho el método Colbert que he visto también por ahí algunas veces y tal, pero no les dan nunca, pues eso, toma de decisiones, les plantean problemas y que tengan que solucionarlos. Entonces, claro, les falta eso que cuando ya... Luego también aquí no compiten en senior hasta los 22, 23 años, porque todos van a liga universitaria. Y claro, ahí también pues, hay una carencia importante de no llegar a competir hasta que ya tienes 22, 23 años y a no ser que destaques muchísimo, por la universidad tienes que pasar. Entonces, pues hay un poco de... Yo creo que esos son los problemas que Japón tiene para no llegar a ser una potencia porque cualidades físicas y técnicas las tienen todas.
Eso que comentas me ha chocado viendo algún partido porque dicen, "Ah, es que es rookie este año, es su primer año en primera", y dices, "Pero tiene 23 años y es tan bueno, ¿por qué no jugó antes aquí?". Y es por eso, Claro, por el tema universitario. Y eso luego, es. con respecto, has comentado la falta de picardía, es también uno de esos estereotipos, esos clichés que se le atribuyen al jugador japonés, ¿no? Que es muy técnico, que es muy bueno, que juega bien al fútbol, pero que luego las áreas, bien sea la falta de contundencia, bien sea el área rival, que curiosamente es donde más extranjeros suelen fichar, se ven ahí serbios, brasileños, Ujú. es lo que quizá le falta, ¿no? No sé si tú por tu experiencia, lo que has visto allí, eso es cierto o es Sí, ya... sí, totalmente, totalmente así es. Mira, nosotros el primer año perdimos, si no recuerdo mal, a lo mejor ahora te lo estoy diciendo un poco así de memoria, perdimos 12 puntos en los minutos de descuento. Nos estábamos jugando la salvación, imagínate si consigues esos minutos finales, no te va a salir todos los partidos bien, ¿no? Pero solo en tercera división tú vas ganando 2-0 en el minuto 80 y dices, esto ya es imposible, aquí no, o sea, no empatan ni queriendo, o es muy difícil. Pues aquí es échate a temblar que hasta que no sea el 92, como no lleve ventaja de 2 goles, se pasa mal, porque no llegan nunca bueno, pues a saber un poco llevar esos minutos finales. Y el año pasado sí que es verdad que eso lo solucionamos, pues haciendo muchos partidos condicionados, intentando un poco ponerlos en esa situación muchas veces durante los entrenamientos, como quedarnos con uno menos, que no nos ha pasado todavía en 2 años, pero bueno, un poco así, y así lo fueron un poco sabiendo llevar. También es verdad que pues los cambios siempre metíamos gente un poco más veterana. Ya tienes un poco que buscar la manera de intentar que al final los últimos minutos estén los veteranos, haya poquitos jovencitos, porque si no te puedes echar a temblar. ¿Y hasta qué punto esa cultura que tienen de todo recto, de todo cuadriculado, que has comentado, crees que afecta o que influye en esa formación del futbolista para que luego sea así, esa falta de picardía, lo que acabamos de comentar? Sí, es un poco cultural también, ¿eh? Porque en el trabajo nadie le cuestiona al jefe nada. O sea, mi jefe llega y me dice, tienes que hacer esto, y a mí me ha pasado alguna vez y yo le he dicho, yo no lo voy a hacer porque creo que no es bueno para el equipo. Y estando a lo mejor con compañeros se han quedado así como parados, como diciendo, le estás llevando la contraria al jefe. Digo, hombre, claro, y es que no es que le quiera llevar la contraria, sino si yo creo que hay algo mejor, pues oye, lo podemos discutir, lo podemos... Y eso para ellos es impensable. Entonces, claro, es todo lo que dicen a rajatabla. No se cuestiona nada, ni los entrenadores, ni los jugadores. Entonces, al final, claro, llega un momento en el que si llega el momento en el que tienen que decidir, pues tomar una decisión, pero seguramente sea equivocada, pero en su vida, en todo. Y están acostumbrados a, si se entra en un trabajo, tener que estar muchos años en el mismo porque salirse del trabajo está mal visto. Entonces, hay como muchas normas no escritas que se cumplen desde pequeños, y yo creo que ni siquiera ellos se dan cuenta de que existe a lo mejor otra alternativa. Y yo creo que todo eso influye pues en todo, prácticamente. Y bueno, volviendo a tu llegada a Japón un poco, ¿cómo fue ese inicio, esa aclimatación, las ayudas que tuviste para acomodarte, ¿no? A esa nueva vida en Japón, con el equipo, el ocio, todo un poquito? Bueno, en Japón, la verdad es que bien, es un país para venir a vivir, muy bueno porque es súper seguro. Aquí normalmente lo que te dicen lo cumplen, no es algunas veces que yo he tenido algún compañero que ha ido fuera y le han prometido X y luego le han pagado la mitad o le han dejado algún mes a deber. Eso aquí no va a pasar. Eso en Japón es seguro. Pero sí que es verdad, pues bueno, pues el tema este de lo que es fuera del fútbol, pues si es una ciudad muy grande, pues sí que hay muchísimo ocio, hay muchísimos sitios para salir porque a ellos les encanta salir. Pero bueno, mi ciudad es pequeñita, entonces ahí se me complica un poquito la historia. Y cuando llegué, la verdad es que me metí tanto, tanto, tanto en el trabajo diario que apenas, sí que viajaba cuando podía, pero el tema del ocio y tal lo dejé un poco de lado porque, bueno, pensé que también era una oportunidad que quizá no me iba a volver, sí, y tenía que aprovecharla. E intenté por todos los medios que el año saliera bien. Y aunque tuvimos muchos altibajos, sí que es cierto que bueno, no me costó llegar a los jugadores, es verdad que ellos enseguida confiaron en mí, pero encontrar la manera de llegarles, de que lo táctico les entrara, que no lo olvidaran, porque es prácticamente, o sea, todas las semanas tengo que repasar analíticamente casi todo.
sobre todo defensivo. Entonces, claro, llega ya un momento cuando llevas a lo mejor 5 o 6 semanas repitiendo lo mismo, tú piensas, bueno, esto ya no hace falta, por lo menos esta semana, no, pues nada, como no lo haga, la liamos en partido, seguramente a algunos se le olvida. Y tienen un poco esa manera de pensar de, bueno, si esta semana no he hecho esto, es que a lo mejor no hay que hacerlo, pero no te lo preguntan tampoco. Dan por hecho un poco así la situación. Entonces, claro, al principio de todo eso lo daba por hecho, trabajábamos un contraataque una semana, pues ya no lo repasaba y a lo mejor a la semana siguiente teníamos para tirar 4 o 5 contraataques en partido y volvían para atrás. Y yo salía loca, claro, al principio decía, pero si tenemos, además que tenemos gente muy rápida, pero no, y se quedan así como diciendo, pues si yo pensaba luego, claro, a lo mejor han pensado, no hemos entrenado esto, no tenemos por qué hacerlo. Entonces al principio fue un poco ensayo-error todo el rato. Pero bueno, ahora ya sabiendo cómo son, pues cada vez lo tengo más sencillo para poder llegar a ellos y que lo entiendan todo. Cada año es un poco también una aventura porque este año tengo 33 en plantilla, 12 son nuevos. El año pasado tuve 31, 14 fueron nuevos. Entonces, son muchos jugadores, muchos cambios y bueno, al final hay que volver a repasarlo todo. Y volver a llegar al jugador, volver a ganarte a esos Eso es. jugadores nuevos. Preguntarle mucho, yo por ejemplo me gusta interesarme un poco por cómo les va en el trabajo, la familia, porque algunos vienen casados, con niños, tal, y el entrenador japonés es muy distante en eso. A él le preocupa lo que hay en el campo y ya está, ¿no? Y yo creo que al final, bueno, acaba siendo un poco un error, porque hay muchas veces que el jugador se pega 2 semanas que entrena fatal y no sabes por qué. Entonces, bueno, pues es que al final, si se le puede facilitar o un poco que se desahogue o tal, pues luego también enseguida en cuanto fallan, cabeza abajo, a darle vueltas a las cosas y, bueno, pues al final un poco de tema psicológico también se trabajo bastante con ellos, no de ninguna manera, sino solo charlar y hablar un poquito de cómo les va, pero bueno, creo que también es importante, sobre todo con la cultura que tienen. ¿Y cómo es tu día a día en el club? ¿Cuáles son tus obligaciones principales? ¿Cuántas sesiones hacéis a la semana? Pues mira, normalmente hacemos 4 a la semana, 4 o 5, porque no les gusta tener días libres. Yo me peleé con ellos al principio y les decía que vamos a descansar el día antes del partido. Bueno, eso se me pusieron todos en huelga. Porque claro, muchas semanas entrenamos martes, miércoles, jueves, viernes. Jugamos domingo y digo, bueno, pues el sábado descansamos. Que no, que tienen que hacer algo. Es que si no hacen algo, pues no van a poder moverse el día del partido, me dicen. Y bueno, pues un poco peleando con ellos en eso. Y el resto de los días, pues bueno, normalmente hacemos lunes, descansamos martes y luego ya del tirón, miércoles, jueves, viernes, sábado y el domingo partido. El año pasado sí que entrenábamos 4 días seguidos o 5 días seguidos y la verdad es que nos vino muy bien por el tema táctico, porque sí que me daba tiempo a mí a tener más tiempo para trabajar tácticamente con ellos. Y luego en el club, bueno, pues el tema de análisis, entre mi asistente y yo lo hacemos. Preparador físico en los 2 años no he tenido, solo en la mitad de un año y eso también es complicado porque tengo que estar siempre, que si un amigo, que si otro amigo, preguntando y al final, bueno, pues es un rollo, la verdad. Pero aquí no hay una figura como tal de preparador físico y los que hay, bueno, pues están en primera división, segunda división, pero es muy raro que encontrar alguien preparado. Y bueno, y luego pues todo el tema de entrevistas, eventos y demás, al final estoy prácticamente todo el día preparando entrenamientos, en el entrenamiento y con luego todo lo que hay por detrás, prácticamente todo el día ocupado. Y no sé si al igual que, por ejemplo, en China sé que está el boom ese, también en Emiratos Árabes, por ejemplo, hay muchos países que buscan ese perfil de entrenador inglés, entrenador español. ¿Ahí en Japón también hay esa cantidad de ofertas o es mucho más reducido? No sé si sabes. No te sabría decir, lo que sí que sé es que intentan siempre que sea, si pueden ocupar cargos con japoneses, es siempre la primera opción. Les gusta mucho tener bueno, pues a la gente de su alrededor, de confianza y demás. En el extranjero no es que no confíen, pero les crea un poco de... Creo que ellos se piensan como un poco mejores que nosotros, así un poco quizá diciéndolo de manera un poco fea.
Pero bueno, ahora mismo, claro, por ejemplo, en mi categoría han Ujú. traído un entrenador español ahora. No había extranjeros antes, yo era de las poquitas, de hecho en los 3 años he sido la única. Y ahora viene otro español. Bueno, pues cuando ven que algo funciona sí que se atreven un poquito, ¿no? Por ejemplo, en primera división había solo un español, este año ya va a haber 3 españoles. Está Lotina, está Ricardo y está Dani en Tokushima Vortis que acaba de ascender. Dani Pollatos, ¿puede ser? No sé que Ricardo es el que ascendió, ¿no? Que fue El que campeón de estaba, segunda eso y ahora le ha es. fichado a Urawa Reds. Eso es. Pues creo que en el equipo que estaba él han fichado otro español. Entonces, bueno, ven que algo funciona. Por ejemplo, Lotina quedó quinto, Ricardo ascendió, pues otro español más va a primera, ¿no? Y un poco así. En tercera división trajeron un español el año pasado, hizo muy buen año, un equipo recién ascendido, lo han vuelto a renovar. Entonces, bueno, si hay algo que ven que funciona, sí que no les cuesta apostar por ello. Pero hasta el primero que apuesta, pues ahí es donde más les cuesta encontrar. Sí que es verdad que, bueno, a nivel de fútbol base y todo eso, como no hay ligas específicas para fútbol base, es todo depende todo de las high school y de la universidad, pues claro, tienes que saber el idioma. Entonces ahí es un poco el círculo un poco más reducido para los de fuera. Porque claro, aprender japonés, te puedes tirar aquí 6 o 7 años y entiendes y hablas lo justo para, bueno, pues para valerte por ti mismo. Pero a nivel, por ejemplo, de llevar un equipo senior y todo eso, yo creo que sería muy, muy complicado sin un intérprete. Entonces, un poco por ahí yo creo que es por donde más difícil está, pero bueno, con equipos top y todo eso, bueno, pues cada vez van abriendo un poquito más ahí el punto de mira. Y bueno, ya me lo has tocado un poquito por encima, pero ¿cómo es el tema allí del deporte? ¿Cómo está estructurado? Porque viendo, por ejemplo, las series que hay, por ejemplo, de dibujos y tal, te lo pintan como eso de campeón de la prefectura, luego vas contra Sí. los del país. No sé si es un poquito así Oliver y Benji o...